Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer espacio abierto para el aprendizaje. Les recuerdo, pues bueno, mi nombre es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y los estoy acompañando en este módulo como su facilitador. Y pues bueno, nos encontramos ya en la semana 2 del módulo 5, argumentación. Y en esta semana nosotros vamos a abordar, pues tanto temáticamente como con las actividades integradoras, la unidad 2, argumentos y diálogos argumentativos. ¿Sale? Bien, recuerden que la manera en que ustedes pueden hacer uso de la palabra en cualquier momento, pueden prender su micrófono si así lo desean, no es necesario que prendan su cámara, solamente o bien pueden prender su micrófono o hacer uso del chat de esta plataforma. Bien, en ese sentido, pues bueno, antes de iniciar, como es parte de los requisitos, no porque no lo sepan, sino como un elemento que debemos tener presente a lo largo de toda nuestra modo de comunicarnos en esta plataforma de Prepa en línea CEP, que es cuando ustedes están llevando su preparatoria, debemos de tener en cuenta siempre las reglas de comunicación virtual las cuales principalmente nos solicitan que seamos al momento de nosotros emitir un mensaje, ya sea en los foros, en la mensajería instantánea o a través de los correos electrónicos, cuidemos principalmente, pues bueno, el respeto, primero en cómo nos dirigimos a nuestros compañeros o cualquier figura de la plataforma, ya sea asesor virtual, SAME o tutor, o nuestros compañeros. Evitar en cualquier momento el uso de groserías o palabras que puedan ofender a nuestros compañeros, o también, pues bueno, ser respetuosos de las posturas que ellos tienen respecto a ciertos temas. Es importante entender que en este módulo nosotros estamos argumentando, ha venido la palabra discusión, pero no tiene el sentido de pelea, sino de argumentar. Es decir, de poner no solamente las bases sobre la cual nosotros pensamos lo que pensamos, sino también por el otro lado respetar que las otras personas puedan tener opiniones diferentes a las de nosotros. En el ámbito general de la comunicación implica cuidar nuestra ortografía, nuestra redacción, respetar las reglas de gramática y ortografía para cuidar que nuestros mensajes sean entendidos de la manera más clara posible. En ese sentido, pues bueno, es importante que ustedes en todo momento puedan estar haciendo uso tanto, pues bueno, no solamente de correctores ortográficos, sino de, pues bueno, en ese sentido de leer y releer antes de emitir un mensaje para que pueda ser entendido de la mejor manera posible. Y en la parte de la responsabilidad de derechos es un apartado que pues bueno, vamos a tener presente a lo largo del módulo, el cual tiene que ver con dar crédito de la información que nosotros estamos utilizando en la elaboración de nuestras actividades. Esto es un elemento que nosotros vamos a trabajar el día de hoy que tiene que ver con la constitución de este trabajo de la actividad número 3. Bueno. En el caso, pues bueno, la pregunta que intentaremos dar respuesta, al menos en este primer espacio de la semana, sería cómo realizar un texto argumentativo. Ajá. Bueno, en la elaboración de un ensayo. Ahora lo que vamos a comenzar a ver es precisamente la estructura de los textos argumentativos. Recuerden que para ello, pues bueno, vamos a seguir trabajando la cuestión o el tema que tiene que ver con el argumento. El argumento es una estructura de la comunicación oral y escrita que precisamente se da a través de proposiciones, donde algunas funcionan como premisas y otras como conclusión. Y en este caso, pues bueno, el texto argumentativo implica eso, el desarrollo de un argumento respecto a un tema, ¿sale? Bien, en ese sentido, pues bueno, recuerden ustedes que por ahí tenemos algunos recursos. Uno de los principales en los cuales nos podemos basar para entender lo que se nos está solicitando es que se llama estructura de los textos argumentativos, donde nos explica cuál es la estructura, los elementos que lo configuran y los pasos que nosotros podemos seguir para realizar nuestro propio texto. El tema sobre el cual va a versar nuestro texto tiene que ser relativo a la legalización de las drogas.
no tiene que ser necesariamente legalización de la marihuana, sino va en función más bien de que nosotros podamos reflexionar desde diferentes disciplinas respecto al tema de la legalización de las drogas. La legalización de las drogas, como ustedes lo pueden identificar, tiene que ver con, en este caso, abordarlo desde perspectivas, metodologías que pueden precisamente ser relevantes para nuestro contexto o para nuestra propia opinión o postura que tengamos. En el caso de ustedes verán, yo trato de ponerlo en el centro, un círculo grande, que sería la temática que vamos a trabajar, pero esta temática puede ser abordada desde varias disciplinas, del derecho, la geografía, la política, la biología, etcétera. En ese sentido, pues bueno, la lista es larga, dado que tenemos varias disciplinas en la cual nosotros debemos basar nuestra, perdón. Hola, cielo, buenas tardes. Existen varios enfoques o perspectivas para el estudio de las drogas, para discutir ya sea su legalización o su penalización. Aquí hay una lista, no tienen que ser esta sobre la que hagan su actividad. Ahorita recuperaremos un poco las instrucciones. Lo que importa más bien es que nosotros entendamos cómo debe de ser nuestra actividad, que es en función de nosotros entender cómo una disciplina aborda el tema de la legalización de las drogas y en función de él nosotros argumentar. Es decir, dar cuenta no solamente del conocimiento, sino de las bases que ese conocimiento nos permite para hablar acerca del tema. Cada ciencia o enfoque aborda un aspecto en específico de la dimensión del hecho o la realidad de estudiar. Para una mejor argumentación es necesario contar con la mejor información ofrecida por las ciencias para tomar las mejores decisiones, ya sea desde el ámbito privado, político o jurídico. Cada uno podrá decidir si consume o no cierta droga, pero ¿en qué basamos nuestra decisión? Pues bueno, lo que nos va a pedir es elegir una temática que se relacione con la legalización de las drogas. Escoger al menos dos disciplinas desde las que queramos abordarlo. Por ejemplo, biología, derecho, sociología, historia, geografía, etc. Entonces deberás elegir una temática y acopiar la información desde dichas disciplinas. Anteriormente, lo que nosotros hacíamos al momento de querer nosotros elaborar un trabajo de investigación o un trabajo argumentativo, nosotros teníamos que ir antiguamente a las bibliotecas donde se encontraban en físico dichas fuentes, ya sea en libros, enciclopedias, revistas o diarios. Y en función de ello, nosotros recopilábamos la información y posteriormente mostrábamos qué información podíamos nosotros dar acerca de ese tema. Pues bueno, tenía sus propios sistemas de clasificación. Sin embargo, hoy, pues bueno, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, pues bueno, podemos acceder casi a mucha información de manera digital o virtual y en ese sentido, pues bueno, nuestras maneras de investigar han cambiado y también la manera en que se nos presenta dicha información. Esta información se nos presenta, pues bueno, a través no solamente de Google, que si bien es un buen buscador, nosotros deberíamos de tener en cuenta que hay otros buscadores. Tal vez ustedes cuando han buscado en algún tema les han aparecido algunos de estos, principalmente los que se encuentran en la parte derecha, inferior derecha. Nosotros podemos ver algunos logos de algunos repositorios o algunos metabuscadores que se encargan principalmente de darnos información confiable. En ese sentido, pues bueno, nosotros, pues no es malo buscar en Google, pero nosotros podríamos hacer una búsqueda mucho más refinada cuando nosotros podemos precisamente, pues, operar o hacer esa búsqueda a través de estos buscadores. Pues bueno, en ese sentido hay una serie de consejos, principalmente es delimitar el tema y hacer la búsqueda en función de los conceptos que nosotros queramos buscar. Ahorita vamos a un ejemplo, nada más no olvidar que en este proceso, pues bueno, nosotros tenemos que no solamente buscar información y recopilar textos o información, sino que esa información que nosotros recopilemos, posteriormente le vamos a tener que hacer operaciones.
En ese sentido, el producto de esas operaciones los vamos a registrar en fichas. Estas fichas no nos las piden que las subamos, no nos la califican, pero es parte del ejercicio de un buen investigador o de una investigación realizar este tipo de elementos, que son productos que se utilizan de manera intermedia entre la lectura de una información y posteriormente el hecho de cómo nosotros podamos integrarla a nuestros trabajos. ¿Sale? Bueno, nosotros, como ustedes habrán dado cuenta, al momento de que están revisando los recursos de la semana, podemos tener diferentes fuentes de información, ¿sale? Se nos solicita que nosotros busquemos información venida de una investigación científica, de la opinión de un experto o alguna fuente que para nosotros sea confiable. En ese sentido, la cuestión, pues bueno, no solamente de la confiabilidad de la información, que en este caso muchos creeríamos que puede ser solamente los libros, pues no se dejen engañar. O sea, durante mucho tiempo el libro fue la principal fuente de información. Ahora tenemos, afortunadamente, muchas otras fuentes a las cuales Internet nos permite nosotros consultar de manera simultánea. Podemos nosotros consultar bibliográficamente, se refiere a libros, hemerográficamente se refiere a revistas y periódicos, de archivos digitales, aunque también existen los archivos históricos. Tenemos iconográfica, que refiere a las imágenes que pueden ser esculturas, obras artísticas, fotografías, pinturas, etcétera. Tenemos audiográficas, donde no solamente tenemos canciones, tenemos podcasts, tenemos piezas musicales, etcétera. Tenemos la videográfica y la filmográfica, que pueden ser películas, documentales o algún archivo de video multimedia que nosotros podamos acceder. Y en ese sentido, pues ustedes se dan cuenta que podemos consultar muchas fuentes de información. Lo importante es no solamente consultarlas, sino dar crédito de manera adecuada de su consulta y de la información que nosotros nos ha servido para realizar nuestra actividad. Entonces, pues de lo que se trata nuestra actividad en términos sintéticos es realizar la lectura de fuentes de información, subrayar lo más importante, identificar los principales argumentos o la información que me sirva para estructurar un argumento y aplicar una técnica. En ese sentido, pues solamente, como les decía al principio, recordar la estructura de un argumento. Es un conjunto de enunciados que apoyan o sostienen a una postura o a una conclusión. Recuerden que la base, ¿sale? En este caso son las premisas, en función de lo cual nosotros podemos establecer algo. Es decir, en qué te basas para establecer dicho enunciado. ¿Sale? Ahorita vamos a una cuestión mucho más práctica. No olvidar precisamente que las premisas, pues bueno, se ofrecen pruebas, las cuales pueden ser obtenidas de autoridades o de otras investigaciones o de la opinión también de expertos. ¿Vale? Y pues recuerden, en este caso también lo habíamos comentado en la primera semana, la calidad de la fuente de información es muy importante para la construcción de nuestros argumentos. Una buena fuente de información nos va a ofrecer una calidad en el texto que nosotros estamos elaborando. Y bueno, aquí viene la cuestión del registro textual, bueno, perdón, de las técnicas de registro de información. Nos van a decir que existe la técnica de registro textual, la técnica de registro de resumen, la técnica de registro de paráfrasis, la técnica de registro de comentario, la técnica de registro de síntesis, etcétera. Bueno, voy a regresar un poquito porque lo importante en este aspecto es que nosotros entendamos una cuestión, ¿sale? Es el hecho de que nosotros vamos a hacer un texto argumentativo, es decir, vamos a hacerlo a partir precisamente de cuando nosotros hablamos de investigar, recuerden que tiene que ver con la búsqueda de información, ¿sale? Esta búsqueda de información, en este caso, va a ser a partir de elementos que nosotros vamos a recuperar de Internet. Por ello, primero tenemos que recopilar, después tenemos que analizar y finalmente tenemos que difundir, es decir, realizar nuestro texto como entrega de esta actividad, ¿sale? En ese sentido, pensemos nuestro deber de esta semana simplemente como reportar lo que nosotros podemos encontrar de información confiable respecto a un tema, que esa es la base en este caso, de nuestra actividad. ¿Sale? Si nosotros nos vamos como en términos concretos a tratar de estructurar lo que se nos solicita, podemos identificar lo siguiente.
Primero, nos va a pedir que elijamos la temática que se relacione con la legalización de las drogas. Ese es como el tema general o global. Dentro de él, recuerden que ustedes pueden decir, pues bueno, aquí los que le estoy poniendo de su tema no tiene que ser la legalización de las drogas, sino un aspecto delimitado. Es decir, que no puedo yo abordar todo lo que implica la legalización de las drogas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar algo que sí yo pueda abordar y dentro de una disciplina. Dentro de la legalización de las drogas está el problema del narcotráfico. Dentro del tema, sí, adelante, perdón, tienes el nombre como Centro Cristiano, pero no sé Ah, qué nombre discúlpeme, tengas. soy Brandon Isaac Soto Hernández. Entré desde la cuenta de mamá, discúlpeme. Como se está presentando la imagen en la imagen que nos está presentando, ¿debemos entregarlo así como está? Yo estoy tratando de seguir la estructura que nos está pidiendo, ¿sale? Es decir, no tiene que ser así en una tabla ni cumpliendo literalmente. O sea, es más bien como para dar a entender los elementos que por un lado nos va a solicitar la actividad y que sería lo más ideal, no que se copie o que lo hagas tal cual, sino más bien para que sigan los puntos, porque en un momento más vamos a ver la rúbrica donde se nos dice precisamente los puntos que debe de cumplir nuestra actividad. ¿Sale? Entonces, no tal, o sea, no es que copies y literalmente vayas llenando, pero es un poco para seguir la estructura que nos solicitan las especificaciones. Entonces debe ser el Word que vamos a enviar, debe ser un texto, un documento en Word semejante al que nos está presentando, pero no igual. Exactamente, sí, que cumpla, tú preocúpate por cumplir los elementos que solicitan. Por ejemplo, en el caso de esto que yo te pongo en una celda, no tiene que estar en una celda, pero sí tiene que ser explícito dentro del el trabajo argumentativo, cuál es la temática que tú vas a abordar de la legalización de las drogas. Ahí tú lo dices, tú lo expresas, ¿sale? En este caso, no sé si quieras ayudarme o apoyarme por poner un ejemplo. ¿Qué temática tú abordarías para la legalización de las drogas? Pues lo que estoy abordando, lo estoy abordando desde dos disciplinas diferentes, que es la medicina y la biológica. Ujú. No doy más detalles, pero esos son algunos de los que estoy abordando. Ok, ¿la medicina y la qué? Biología, desde biológicamente cómo afecta la legalización de las drogas y en la medicina, cómo afecta, por ejemplo, puede ser ocupado medicinalmente como las pomadas de marihuanol. Ajá, pero eso es a lo que me refiero. Lo acabas de decir. La legalización de las drogas es un asunto muy general, pero tú dentro de eso, tú estás hablando precisamente de los derivados de la marihuana. Entonces, lo que va a tratar tu ensayo es, sí, de la legalización de las drogas, pero en específico de este asunto. O sea, a lo que me refiero es, no vas a trabajar toda la legalización de las drogas. Dentro de la temática de la legalización de las drogas, tú has decidido trabajar esta temática, ¿sale? Eso es a lo que nos referimos, porque la legalización de las drogas es un tema muy grande, sí implica lo jurídico, obviamente, porque tiene que ver con la ley, pero aparte de la ley, ¿qué otras perspectivas o dentro de ese tema, qué otro elemento yo voy a abordar? Es muy importante que no confundamos esos niveles. La legalización de las drogas es un tema muy, 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 muy amplio. Por eso la recomendación es delimiten. ¿Tú qué vas a hacer? Ok, vas a trabajar ese tema desde el ámbito de cuáles son los efectos. No es que tú lo vayas a hacer así, pero cuáles son los efectos que tienen los derivados de la marihuana en el ámbito médico y biológico. Ahí Y está. maestro, por última pregunta para este tema, bueno, pregunto por ahora, ¿cuántas disciplinas deben ser? ¿Cuántas? De, disciplinas deben ser. Por Dos. lo que hoy tiene dos, nada más dos. Ok. Dos, aquí te la pongo como ejemplo porque a lo que me refiero es que hay varias disciplinas, tú decides con que tú ya dijiste dos, con eso es suficiente. Muchas gracias, profesor. Dios le bendiga. Sí, no te preocupes, gracias. Bien, entonces, ¿qué debemos de hacer? A ver, bueno, entonces ustedes se fijan, es elegir dentro de la temática de la legalización de las drogas un aspecto, no todo, o sea, sería muy complejo que nosotros abordáramos eso, o sea, si ustedes por ahí han leído algo, que se han acercado a los noticieros o a las noticias, a videos, es un tema que tiene mucha tela de donde cortar. Ay, perdón, Brando, gracias.
Entonces, en ese sentido, pues bueno, es muy importante que ustedes identifiquen. La legalización de las drogas es un tema muy amplio. No lo podemos abordar todo, pero sí algo, en este caso, el tema que acaba de decir Brandon, es en ese aspecto, pues un buen ejemplo de cómo podemos entrar. ¿Sale? Después, escoger al menos de las dos disciplinas. Después, determina la manera en que realizarás tu búsqueda. Esto es muy importante, ¿sale? Es decir, un trabajo o los resultados de un trabajo de investigación, que es lo que ustedes van a hacer para esta semana en esta actividad, es bueno, de cómo le hice para encontrar esa información, dónde, cómo yo, qué criterios seguí, uno, para seleccionar mis fuentes de información, después qué hice con mis fuentes de información, ¿sale? Y una vez que ya tuve conocimiento e información respecto de lo que yo quería, y las disciplinas que yo decidí, ¿qué hice? Entonces, es muy importante que en este aspecto tú, cada uno de ustedes, identifique y lo diga. O sea, no es solamente que haya buscado información en Internet, bajo qué criterios buscaste información en Internet, ¿sale? Y por eso nos están diciendo que tú digas qué técnica utilizaste. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ponerse a buscar información nada más por googlear, o sea, o poner ahí en el buscador de Google una palabra simplemente, o un conjunto de conceptos o de palabras y a ver qué sale, sino que nosotros podemos buscar en esto que yo les comentaba hace un momento, ¿sale? Veamos a ver si nos lo permite. Sí, creo que sí. Nosotros, por ejemplo, yo les decía, podemos nosotros hacer uso de Google en general. No está, ¿cómo se llama? No está prohibido. El asunto con Google es eso, o sea, que nos va a dar mucha información. No digo basura, pero información que de repente Google en sí mismo no discrimina. Google no es una inteligencia artificial. Los inteligentes somos nosotros y debemos demostrar esa inteligencia. ¿Qué significa? Que somos capaces de decidir qué información vale la pena y qué no vale la pena, pero también vale en ese sentido ayudarnos de ciertas herramientas. ¿En qué sentido? Piensen, por ejemplo, ustedes, yo puedo poner aquí legalización de las drogas. ¿Sale? Bien. Si ustedes, por ejemplo, Wikipedia misma no es mala, ¿vale? O sea, Wikipedia es más bien lo que hacemos con Wikipedia, que mucha gente ni siquiera lee los artículos que vienen en Wikipedia, simplemente son a veces, y que espero que ustedes nunca hayan hecho eso, tiene que ver con el hecho de copiar y pegar información y ya hoy en día pues eso no funciona. Dice, la legalización de las sustancias ilícitas es una propuesta realizada por activistas e instituciones, ¿sale? Y en ese sentido, lo que nos va a dar en este artículo de Wikipedia es una serie de datos que nos pueden ayudar a profundizar y a saber cuáles son las dimensiones del tema que nosotros queremos tratar, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, si ustedes se fijan, nos da diferentes dimensiones, ¿sale? Y diferentes aspectos de donde se puede comenzar a cortar esa tela que les decía, ¿sale? Tanto geográficamente, tanto en el aspecto político, tanto en el aspecto biológico, etcétera. Pero si ustedes se dan cuenta, el tema de la legalización de las drogas hace alusión a toda sustancia ilícita. ¿Qué quiere decir? Que hay drogas que consumimos de manera legal, como por ejemplo el tabaco, el alcohol y sí, la medicina que nosotros compramos en la farmacia. También es droga, pero es legal. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí el asunto es cuando una droga es ilegal y cuando es una droga es legal. Puede ser por sus efectos sociales, puede ser por sus efectos que tienen en la economía, puede ser por los intereses de una clase, etcétera. Hay una serie de factores. Por eso lo importante de delimitar el tema. ¿Sale? Si ustedes en este punto quieren trabajar en la legalización de la marihuana, es un tema que está dentro de la legalización de las drogas. Pero piensen, por ejemplo, en otros casos, la legalización de otras sustancias que también son ilícitas. No me aventajaré aquí a la lista, pero sería parte de la investigación que ustedes supieran que la marihuana no es la única droga. De hecho, hay un estudio bastante interesante, por ejemplo, en el caso donde la mayoría de las personas, cuando a alguien le tiene un problema con las adicciones, le dicen marihuano o marihuano es sinónimo de drogadicto, lo cual es, pues, popularmente así ha pasado. Pero una cosa es ser drogadicto, porque tu droga puede ser no necesariamente la marihuana,
Y otra cosa es ser marihuano, ¿no? O de la persona que consume marihuana. Entonces, esa puede ser un problema que tiene también que ver con el asunto de la legalización de las drogas. Y pues en ese sentido les digo, no es mala Wikipedia, sino donde nosotros realizamos la búsqueda de la información. Si nos quedamos con Wikipedia, pues no nos va a dar mucho. Y el problema es que la mayoría nada más hace eso, pone legalización de las drogas y busca las dos primeras fuentes que le aparecen y esto no es investigar. Primero porque no hay un criterio que estoy seleccionando dentro de la legalización de las drogas, ¿sale? Por ejemplo, yo podría, aquí está bien, en el caso, por ejemplo, vamos a tomar el tema de Brandon, él puso, por ejemplo, derivados de la marihuana, legalización de las drogas, México, ¿sale? Vamos a ponerle medicina y vamos a ponerle biológica. Y si ustedes se fijan, una búsqueda más refinada, ¿sale? Una búsqueda más refinada, eso significa que yo no puse, o sea, ponerlo primero, las primeras palabras en el buscador, eso no es investigar. Investigar significa, ¿sale? En este caso, que nosotros vamos a delimitar primero el tema y después seleccionar las mejores fuentes. ¿Cómo se selecciona las mejores fuentes? Pues tengo que estar ojeando, literalmente tengo que abrir cada una de las fuentes que yo he determinado, ¿sale? Que yo determine en su momento para realizar esta temática, ¿sale? Bueno, después, ¿qué vamos a hacer después de que hemos precisamente hecho este asunto? ¿Qué me dicen? A ver, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Profe. Profe. ¿Sí? Pues yo llegué un poquito tarde, pero lo que alcancé a ver es que usted lo que se nos solicita para la tarea es tener información científica y confiable. Además de que Google o, bueno, o las inteligencias artificiales no son inteligentes, sino que los inteligentes somos nosotros, puesto que nosotros sí tenemos la capacidad de discriminar o filtrar la información confiable o la información que necesitamos o no. Exactamente. Otro Muy de lo que bien. usted nos mencionó es que investigar no es agarrar las primeras dos fuentes, sino que la razón por la que eso está mal es porque se necesita un criterio y no se está tomando, se está agarrando lo primero. Y muchas veces, bueno, la mayoría de ocasiones es las primeras dos fuentes es la que todo el mundo agarra. No se investiga a fondo, no se investiga en otros tipos de buscadores, como por ejemplo, yo uso mucho Ripsic. Muy bien. Sí, estás en lo correcto. Lo importante en este proceso, sí, muy bien, en este proceso es que ustedes, uno, pues bueno, identifiquen que el proceso de argumentar, o sea, lo que les están pidiendo es un trabajo argumentativo. Perdón que haya apagado mi cámara, pero empezó a fallar, a parpadearme y no sé si sea solamente de aquí para allá. Pero bueno, también ya para poder ver sus participaciones, dejé de compartir. En ese sentido, o sea, entender que es un trabajo argumentativo. ¿Qué es un trabajo argumentativo? Es el hecho de que voy a presentar yo una serie de razones para defender una temática, ¿sale? Eso es lo que me debe de quedar bien claro. ¿Qué en ese proceso, qué debo de hacer yo? Conocer. Lo que está implícito en este proceso es el conocimiento que tú vas a adquirir del tema. ¿Cómo sabes que lo que sabes es lo mejor que se puede conocer? Por las fuentes que tú consultaste, ¿sale? En el caso, no digo tú, en cada caso, Camila, tú, Cielo, tú, Brandon, sino el que haga esta actividad de por medio tiene que conocer, tiene que comprender el tema que está abordando y para ello es importante que consulte las mejores fuentes. ¿Cómo vas a ver qué es la mejor fuente? No es la primera que aparezca. No quiere decir que sean malas, sino que uno debe de probar, en este caso por eso les decía, debe de estar probando diferentes fuentes para poder determinar cuál es la mejor posible.
¿sale? Y en ese sentido, ya cuando yo he determinado la mejor información, entonces tengo que pasar a un siguiente nivel. ¿Cuál es ese siguiente nivel? Ya recopilar. ¿Qué significa recopilar o acopiar? Es decir, descargar la fuente, guardarla en mi navegador, etcétera. De tal manera que yo dije, ya esta es la mejor. Por ejemplo, en el caso de Brandon, que nos ha, gracias Brandon por compartirnos más o menos un ejemplo. Si yo me intereso, por ejemplo, por los derivados de la marihuana, ajá, piensen, por ejemplo, que ya se están vendiendo en algunas farmacias. O sea, ¿cuáles son sus implicaciones en el ámbito biológico o desde la biología o desde la medicina? ¿Sale? Sin embargo, eso ya, yo ya delimité mi interés. Pero ahora, ¿cuáles son las mejores fuentes que me van a permitir dar información certera respecto al tema? ¿Cómo yo le voy a hacer para decirle a mi lector, mira, esto es lo mejor que pude encontrar, lo que yo te estoy diciendo no es falso? ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le harían ustedes precisamente para a determinar que esa información es la mejor que ustedes pudieron encontrar y sobre la cual ustedes van a fundamentar su trabajo? Si piensan que esto no es solamente para mí, sino que es para otra persona que quiera saber del tema, ¿cómo podrían asegurarle a esa persona que esto es lo mejor que ustedes pudieron haber encontrado acerca del tema? ¿Sí me entendieron o no me entendieron? A ver, No, un poquito no. ¿mandé? No, la verdad es que no le entendí tanto, discúlpame. ¿No? Tú vas a hacer un trabajo argumentativo, ¿hasta ahí me entendiste? Sí, ¿En qué consiste un trabajo argumentativo? un trabajo argumentativo consiste en investigar, en analizar y en difundir la información investigada. Exactamente. ¿Cómo sabes que esa información que tú vas a difundir es la mejor? Es la pregunta. ¿Cómo sabes tú, cómo puedes asegurarle tú a tu lector que eso que tú vas a decir en tu texto es lo mejor o el mejor conocimiento que hay respecto al tema? Porque es congruente, las fuentes son correctas, como por ejemplo, no sé, la BBC habla sobre las drogas, o la ONU, y lo referencias al final de tu trabajo, Pero sí, estás muy bien, pero ¿cómo sabes que la BBC es lo mejor? porque tiene un prestigio. ¿Que todo lo que diga la BBC es verdad? No, me hizo ¿Cómo? un gesto de mate, profe. No, o sea, yo considero la BBC como una fuente confiable porque tiene un prestigio y aparte siempre investigan a profundidad y en caso de que en algún momento se equivoquen siempre lo recalcan o que se han equivocado en el pasado. Muy bien. Aquí hay un aspecto importante, ¿sale? Estás en lo correcto, pero también en este proceso de cuando nosotros investigamos, es importante nosotros consultar diferentes fuentes. Es decir, yo confío en la BBC, no solamente por su prestigio y por el hecho de que tiene reporteros e investigadores que elaboran exhaustivamente su trabajo. Pero aparte, yo como investigador consulté y confronté con otras investigaciones. ¿Sale? Ellos hacen su chamba o su trabajo, pero yo también como investigador tengo que consultar en la medida de lo posible otras fuentes que me permitan decir si es verdad lo que se dice, ¿sale? Y en ese sentido uno puede decir ante determinado hecho, por ejemplo, bueno, tú puedes decir en tu trabajo respecto al marihuanol, por poner un ejemplo, existen, opiniones encontradas. Algunos argumentan a favor de ella dado que tiene beneficios en ciertos aspectos. Algunos están en contra de ella porque dicen que a la larga desarrolla cierta dependencia, ¿sale? O va aumentando su dependencia. Y tú dices, bueno, es que, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que hay opiniones encontradas? Por eso, porque tú revisaste, por ejemplo, en alguna fuente, supongamos la de la BBC, que dice que tiene precisamente efectos negativos a largo plazo, pero en otras investigaciones, tal vez de la medicina o desde la biología, que no fueron necesariamente la BBC ni la ONU, encontraste algunos otros datos.
que fue alguna investigación por parte de un grupo de biólogos o de médicos que llegaron a ese resultado. ¿Cuál de los dos tiene la verdad? Pues no hay una verdad todavía definida. Lo que tú puedes exponer en tu investigación es eso, que todavía no podemos encontrar datos absolutos o totalmente certeros respecto al tema que yo estoy abordando. Entonces, eso es parte de la investigación y eso no es mentir, es decirle precisamente a mi lector o a la persona que esté interesada en el tema que yo estoy exponiendo, que al respecto de cierto tema solamente contamos con esta información o bien no contamos con la información suficiente. ¿Vale? Ok, profe. ¿Sí, Cami? ¿Sí, cielo? Sí, está bien, profe. Gracias, hermano. Cami, cielo, ¿todo bien? Todo bien. Bien, nada más les recuerdo que en este caso mi Zoom es el de 40 minutos, ¿sale? Es decir, se abre en 40 minutos y se cierra automáticamente y reiniciamos en los mismos datos, ¿sale? Y no quiere decir que ya se te haya terminado la sesión, continuamos nada más para completar nuestra hora, ¿sale? Nuestra hora, es decir, en este momento se va a cerrar, por eso les apareció un contador por ahí, se va a cerrar y inmediatamente nos volvemos a conectar a los mismos datos. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? No, profe. ¿No? Bien, vamos a reiniciar, por favor, ¿sale? Sí.